la palabra de Dios de hoy. Vayamos a nuestras Biblias a Isaías 41. Isaías capítulo 41, nos vamos a detener en nuestra serie de estudios expositivos de la primera epístola a los Corintios. Nos toca empezar el capítulo 4 el domingo que viene, si Dios quiere. Pero hoy vamos a traer un mensaje en que queremos llevar nuestras mentes a contemplar al Señor, su amor y su fidelidad para con nosotros, su pueblo. Vamos a orar, hermanos y amigos. Oh Dios glorioso, majestuoso, altísimo, sublime, te rogamos que tú abras nuestros ojos para contemplar tu grandeza, al ver cómo tú condesciendes para con criaturas insignificantes e indignas como nosotros y manifiestas tu presencia en medio de tu pueblo. Te rogamos que no nos desampares, que nos des la solicitud para escuchar como bereanos tu palabra y que tenga misericordia de aquellos que no te conocen, tenga misericordia de aquellos que han venido aquí sin la más mínima intención de conocerte hoy. Frustra sus planes, Señor, y tráelos a Cristo. Amén. Te rogamos que tu nombre sea exaltado en todo. Amén. Amén. Hay muchas cosas que nos causan temor y no tengo que convencer a nadie, aquí todo el mundo asentirá diciendo es verdad. Muchas cosas nos causan temor. Hay personas que a ti y a mí nos dan temor. Hay incertidumbre, la incertidumbre del futuro, el hecho de que no conocemos lo que pasará, no mañana, no, de aquí al segundo próximo, nos causa también temor. El vernos cerca de la muerte o empezar a sentir dolores que nos indiquen que pronto puede que llegue la muerte, eso nos aterra a nosotros. El experimentar cambios repentinos en nuestras vidas puede también aterrorizarnos. Sufrir una pérdida inesperada, sea de un ser querido o de algún bien material que apreciábamos, nos amedrenta también. Bueno, todos estos temores que he mencionado y otros más experimentaron los judíos que fueron cautivos en Babilonia a finales del siglo VI antes de Cristo. Por medio del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo 25, Dios había amenazado con llevarlos al cautiverio por ellos ser unos rebeldes, desobedientes a su palabra y que insistían en seguir cometiendo el pecado de la idolatría. Bueno, Dios cumplió al pie de la letra lo que él había dicho que iba a hacer con ese pueblo. Fueron llevados al exilio en el año 597 antes de Cristo, es decir, hace casi 2500 años. El muy temible Nabucodonosor mismo fue con su gran ejército y se llevó esclavos a muchos judíos lejos de su tierra y los llevó a la gran Babilonia. Más adelante, respectivamente, en el año 586 y el 582 hubo otras deportaciones más. La del 586 fue muy triste porque en ese momento fue que destruyeron el templo y dejaron a Jerusalén en ruinas. Y aunque no fueron tratados en Babilonia como fueron tratados tan severamente en Egipto, ciertamente hubo momentos difíciles y ellos sufrieron encontrándose en Babilonia. Y creo que hay un salmo que nos revela, nos abre como el telón y nos da a entender cómo se sentían los judíos cuando se encontraban en Babilonia. Ese es el Salmo 137, versículos 1, 3 y 4. Oigan lo que decían ellos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, es decir, de Jerusalén. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y oigan cómo describen a los babilonios. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría. Claro, a los judíos que no conocían al Señor no les quebrantaba tanto el corazón encontrándose lejos de su tierra. Pero a los judíos piadosos ciertamente era algo sumamente triste el saber que estaban lejos del lugar donde Dios manifestaba su presencia especial. Y sobre todo que estaban no solamente lejos, sino que si fueran a regresar a Jerusalén, lo que iban a encontrar era escombros. El templo en escombros y las murallas de la ciudad y la misma Jerusalén, la ciudad santa, completamente destrozada. Sin embargo, hermanos, a pesar del pecado del pueblo judío, Dios en su misericordia no se olvidó de ellos, el pueblo de su pacto. De ahí que levantó varios profetas que durante el tiempo de su exilio en Babilonia se los envió para que les trajeran la palabra que ellos necesitaban. Levantó a Jeremías,
Ezequiel, Isaías, Daniel mismo. Y fue mientras los judíos lloraban de tristeza en Babilonia que por medio del profeta Isaías, Dios les dio las siguientes palabras de consuelo a su pueblo, que son el texto que vamos a ver en este día, Isaías 41:10. Allí les dice él a ellos, encontrándose en Babilonia: no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Y vamos a ver este texto en tres partes, viendo en primer lugar lo que he titulado palabras dirigidas al corazón. En segundo lugar, 2 declaraciones poderosas. Y en tercer lugar, 3 gloriosas promesas. Y vamos a enfocarnos, y lo que es importante para poder entender este pasaje, vamos a enfocarnos cómo los destinatarios originales de este pasaje, los judíos que se encontraban en Babilonia, cómo estaban viviendo ellos, bajo qué circunstancias se encontraban, para nosotros poder entender realmente la profundidad, no la profundidad, sino lo importante que fue para ellos el haber recibido estas palabras del Señor. Palabras dirigidas al corazón en primer lugar. Dios que lo conoce todo, veía el corazón de estos hombres y mujeres llenos de temor. Llenos de temor. Los babilonios les causaban temor. El futuro incierto que ellos tenían les aterraba. Y sobre todo el verse bajo el juicio de Dios los llenaba de pavor. Y fue al Dios verlos así que en su amor les habla a sus corazones diciéndoles: no temas, no temas. Es muy fácil para nosotros en el 2023, muchos de nosotros, aquí nadie se puede decir que está viviendo en situaciones precarias como estas personas se encontraban viviendo. Y para nosotros leer no temas, sí sabemos que es de consuelo para el creyente, es muy fácil pronunciarlas. Pero no debieron haber sido palabras muy fáciles de asimilar para estos judíos que se encontraban bajo esas circunstancias. Porque ellos se habrán dicho al oírlas: ¿cómo que no temamos? Isaías, gracias, que qué bueno que el Señor te dijo, y tú has venido de parte de él a decirnos: así dice el Señor, no temas. Gracias, Isaías, pero ¿cómo que no temamos? ¿Acaso no se cumplió en nosotros la amenaza que él trajo de que seríamos deportados? ¿Cómo no vamos a temer, Isaías? Señor, ¿cómo no temer cuando nosotros vemos por todos lados a los soldados babilonios que representan este imperio tan poderoso y grande? Nos aterra verlos. ¿Cómo no sentirnos amedrentados siendo que estamos a 750 millas de Jerusalén? Y si volvemos, lo que encontraremos serán ruinas. Entonces, ¿cómo que no temamos? Para ti, para mí, no temas suena muy alentador y muy bonito, ¿verdad? No para ellos en ese momento. Fue en medio de esas circunstancias difíciles y aterradoras que el Señor les dijo: no temas, porque Él conocía sus corazones, estaban llenos de temor. Ahora la pregunta es: ¿por qué es que el Señor les dice a ellos que no teman? ¿Por qué les dice eso? Porque no es realmente, hermanos y amigos, un tanto extraño que a personas bajo esas circunstancias se les diga: no temas. ¿No sería un tanto extraño y medio loco el que si yo veo a alguien que le tienen un arma detrás porque lo están atracando, yo le digo: no tenga miedo? Estaría difícil. Bueno, el Señor le dice a ellos: no temas, en situaciones sumamente atemorizantes. La pregunta entonces es: ¿quiere el Señor decir entonces, al decirle no temas, que la situación difícil de ese cautiverio en Babilonia era imaginaria? ¿O fue porque sus lágrimas, lamentos y quebranto de corazón eran experiencias ficticias? Claro que no. El Señor no los estaba llamando a ellos a negar la realidad que estaban experimentando. Sin embargo, había una razón por la cual el Señor les dice que ellos no debían temer. Y eso nos lleva al segundo punto. 2 declaraciones poderosas. Porque el Señor pasa a explicarles en el mismo versículo, después que les dice no tema, pasa a explicarles por qué ellos no deberían temer. El Señor quiere que les sirvamos con el entendimiento. El Señor no nos llama a ellos a no temer en un sentido emocional, como si le fueran a presionar algún botón en sus emociones para dejar de sentir temor. El Señor instruye sus mentes con 2 realidades que deberían calmar o ahuyentar el temor que había en sus corazones. Él les declara lo siguiente:
porque yo estoy contigo. ¿Por qué, Señor, no temer? Porque yo estoy contigo. Niños, ¿alguno de ustedes ha tenido pesadillas algún día? Levanten la mano, sin hablar. No, niños. ¿Qué niños? Niños, levanten la mano si han tenido pesadillas. Nightmares. Unos pocos. Está bien. Niños, cuando ustedes han tenido una pesadilla y se despiertan a medianoche, a las 3 y 4 de la mañana, llorando, temblorosos, y lo que ven es un cuarto oscuro, ¿qué es lo que ustedes necesitan en ese momento? Y no para que respondan. ¿Qué es lo que ustedes necesitan más en ese momento que les va a calmar ese temor? ¿Su juguete favorito? ¿Que le vengan a leer un buen libro? Papi y mami. Tú quieres a tu lado la presencia de aquellos seres humanos que tú más amas y confías, porque eso es lo único que tú sabes que te va a calmar el dolor. El que papi y mami estén ahí. La presencia de esas personas te calmará el temor. Pues aquellos judíos desterrados y llenos de temor, Dios en su gran amor y misericordia les dice algo que debió haber calmado sus temores: no temas porque yo estoy contigo. Ahora fíjense que el título que le puse al segundo encabezado, si todavía aparece ahí atrás, no fue dos promesas poderosas, sino dos declaraciones poderosas. Y la razón es porque aquí no vemos que Dios les está prometiendo algo, aunque la promesa yo estaré contigo es una promesa que encontramos muchas veces en la Escritura. Lo que encontramos en nuestro texto es una declaración, no una promesa. Una declaración presente con la cual el pueblo de Dios puede contar todos los días, y en un sentido se puede hablar en futuro de ella, pero es en sí una declaración. No vayamos más allá de lo que el texto dice. Lo que Él les declara aquí es una realidad presente que al ellos aferrarse de ella por la fe, aquietaría sus temores y les llevaría a decir: no debemos temer, hermanos, porque Dios está con nosotros ahora. Dios quería que la fe de ellos descansara en la realidad de que Él, en fidelidad a su pacto, estaba con ellos aún en Babilonia. No temas, porque yo estoy contigo. Yo únicamente no estaba contigo mientras estabas en Israel. Yo estoy contigo aún en Babilonia, pueblo mío. Ahora bien, es muy importante señalar también que yo estoy contigo viene después de Dios haberle declarado muchas cosas gloriosas sobre su ser a partir del versículo 12 del capítulo anterior. Y si fueran ellos a preguntarse: ok, tú estás con nosotros, dice Él, yo estoy conmigo, pero ¿quién es ese yo que está conmigo? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Ya les había dicho en el capítulo anterior. Vamos a ver algunas de las cosas que en el capítulo 40, versículo 12 en adelante. Y si ustedes quieren un pasaje de la Escritura donde pueden contemplar la majestad de Dios, medítense en ese pasaje en su casa, tranquilos. Isaías 40, versículo 12 en adelante. Y vamos a ver unos cuantos versículos allí, a partir del versículo 12. Y vamos a ver primero cómo aquí el Señor ya les ha dicho a ellos y nos dice a nosotros que Él es un Dios de una inmensidad infinita. Él es inmensamente grande, es incomprensiblemente inmenso. Versículo 12. Él hace una pregunta con la cual nos comunica esa realidad. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Y tú dirás: ¿qué es lo que dice ahí? Permítame explicarte un poquito. ¿Quién midió? Está haciendo una pregunta y la respuesta a toda esta pregunta es Dios. Dios fue que lo hizo. Dios fue que lo hizo. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? En otras palabras, ¿quién tomó todo el agua que hay en este mundo? Todas las aguas que comprenden todos los océanos. ¿Quién las juntó todas y las logró medir en el hueco de su mano? Tiene que ser alguien inmensamente grande, ¿verdad?, para poder hacer una cosa así. Dios es infinitamente más grande que eso. Es lo que nos está diciendo esto para que entendamos su inmensidad.
Y él es incomprensiblemente más inmenso de ahí, porque Él no se puede medir, ¿verdad? Y oigan esta hora, que Él con su palmo tomó la medida de los cielos. La medida de un palmo es cuando tú tomas desde el dedo pulgar hasta el dedo meñique. Típicamente cuando uno no tiene una regla, uno mide con los dedos, ¿verdad? Este púlpito tiene 2 palmos casi y medio. 2 palmos y medio mide este púlpito. Dios dice, ¿quién fue que tomó su palmo y midió el inmenso universo con su palmo? Dios. Ve la inmensidad de su grandeza. Para que entendamos. Eso es incomprensible para nosotros. ¿Quién pesó los montes? ¿Quién tomó todas las montañas del mundo entero y las puso en una balanza para ver cuánto pesa? Versículo 15. He aquí las naciones son, comparadas con él, como gota en un cubo. Un cubo de agua, no lleno de agua, sino que le queda una gotita. Esa gotita, cuando la haces así, cae, ¡pum! Dice Dios, todas las naciones juntas, acumúlalas todas. Acumula todos sus poderes, acumula todos sus habitantes. Y en comparación con mi inmensidad, son como una gotita que cae de un cubo. Es incomprensible. Y dice que son estimadas delante de Él. En comparación con Él, no dice que son como polvo en una balanza. Usted toma una balanza para medir algo, coge un poco de polvo del piso y la pone ahí, ni se mueve porque es polvo. Bueno, el Señor dice, no es polvo, son como granos de polvo. Sácale un granito a ese polvo que tú pusiste ahí y eso entonces pésalo en la balanza, a ver cuánto pesa. Dice Dios, en comparación conmigo las naciones son como eso, insignificantes delante de mí. Versículo 17, todas las naciones, todas juntas, ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes. Primero empieza, son como nada, la rebaja un poco más, no, quítale eso, son mucho, son menos que nada. Son más todavía, son insignificantes. Son consideradas por Él de esa manera, lo que dice. Israel, el que está contigo es un Dios de una inmensidad incomprensible. Cuando Él dice no temas, ese es el que está contigo. Amén. En segundo lugar, también le dice que Dios nos dice que es un Dios infinitamente sabio. Versículos 13 y 14. ¿Quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo lo enseñó? ¿A quién pidió consejo o quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Oigan las siguientes palabras. Habla del entendimiento, del conocimiento y la inteligencia de Dios. 3 cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, con la mente de Dios. Entonces las compara con los seres humanos y nos dice, bueno, ¿y quién guió esa mente y ese entendimiento y esa inteligencia? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñó? ¿A quién le pidió consejo? En otras palabras, Él es infinitamente sabio. Él no necesita el consejo ni la guía ni la ayuda de nadie. Israel, ese es el Dios que está contigo. Es un Dios soberano, versículos 23 y 24. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Hace mención de 2 tipos de personas, de 2 oficios que hablan de personas con autoridad en este mundo, gobernantes, jueces. Un juez solamente tiene que decir cuántos años una persona va a pasar encarcelado y no hay quien brinquen y pataleen todos los familiares en ese tribunal y el individuo va a la cárcel por la cantidad de años que el juez dijo. Sí, puede haber apelaciones y todo lo demás, pero tiene la autoridad para determinar cosas como esas. Y también tiene la autoridad para declarar no culpable a alguien, basado en la ley. Esos gobernantes y jueces, el texto dice que Él los reduce a nada y los vuelve insignificantes, porque Él es el soberano. También es un Dios todopoderoso, versículo 26. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, estas estrellas, estos planetas. El que hace salir en orden a su ejército. Dices, para Él esas estrellas son como un ejército que los hace salir todas las noches, como cada uno en su sitio. Y no solamente eso, y a todos llama por su nombre. Le tiene un nombre a cada estrella. Pero no son muchísimas estrellas. Sí, pero a Él no se le escapa nada. Él es infinito. Dios no tiene límites. Y oigan esto. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno, dice. 4 cosas nos dice
para enfatizar lo poderoso que Él es. Grandeza, fuerza, fortaleza y poder. ¿Y cuántas estrellas no hay? Yo busqué en Google, dice aproximadamente 200,000 millones de billones. 200,000 veces 200,000 millones de billones de estrellas. Curioso saber que estos que se encontraban en Babilonia, que veían que los babilonios adoraban a las estrellas, Dios por medio del profeta les está diciendo, miren, el que no solamente creó esas estrellas, sino que las sostiene con su mano, con su poder, y les tiene nombre a cada una porque sabe dónde está cada una de ellas. Y para ti es incomprensible el número de estrellas que hay, pero para Él no, porque Él las hizo todas. Eso que adoran los babilonios que ustedes ven por ahí, como dioses los tratan, fueron creados por tu Dios, el que está contigo, Israel. No temas, Dios está contigo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a ellos? No temas porque yo, el Dios inmenso, yo, el Dios de infinita sabiduría, yo, el Dios soberano, yo, el Dios todopoderoso, estoy contigo, Israel. Pero después de hacerle estas declaraciones poderosas a ellos, vuelve otra vez a dirigirse a sus corazones, porque Él lo conoce todo y sabía también algo más que había ahí adentro. Él les dice en nuestro texto, no te desalientes. No solamente les dice no temas, no te desalientes. Una mejor traducción sería la de la Nueva Versión Internacional, porque la traduce de esta manera, que es más fiel al original. No te angusties. El original quiere decir, no te llenes de ansiedad. Y si fuera a traducirse literalmente, lo que dice es, la idea que comunica es, no se estén mirando unos a otros como desesperados. No se llenen de ansiedad. No se angustien. Lo que más estaba afectando a aquellos cautivos no era el desaliento. Eran sus temores y sus angustias afanosas y llenas de ansiedad. Y el Señor no quería que ellos se angustiaran de esa manera. Cuando los judíos veían sus circunstancias presentes, se angustiaban a no verle solución. Cuando miraban al futuro, lo que veían era una incertidumbre, que no tenían control de ese futuro y se llenaban de pavor. Y todas estas cosas llenaban sus corazones de ansiedad, como muchas veces llenan el tuyo y el mío también. Cuando miramos todas nuestras circunstancias y cuando miramos nuestro futuro, menos Dios, nos turbamos. Saca a Dios del panorama y te vas a hundir. Ponte a mirar las olas y el viento como Pedro en el mar y es inmediatamente que va para abajo. Porque dejaste de mirar a Cristo. Y como Dios sabe que cuando dejamos de poner nuestra mirada en Él, así reaccionamos, les dice a su pueblo, no te angusties, y le da otra razón, porque yo soy tu Dios. No solamente estoy contigo, yo soy tu Dios. Como si Dios le dijera a ellos, pueblo mío, al que castigué enviándolo al cautiverio, yo veo la angustia que abruma tu corazón al pensar en las circunstancias presentes y futuras. Pero yo no quiero que te angusties más porque yo estoy contigo. Y no estoy contigo como un mero espectador, y mucho menos estoy contigo siendo indiferente a tu situación. Estoy contigo como tu Dios, como el Dios del pacto, aquel que nunca te dejará ni te desamparará. Él quería que ellos entendieran y creyeran que Él estaba con ellos, no tan solo por Él estar en todo lugar, sino porque Él estaba con cada uno de ellos de forma individual y personal como su Dios. Bien, hemos visto palabras dirigidas al corazón. No temas, no te angusties. 2 declaraciones poderosas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Veamos ahora más brevemente 3 promesas gloriosas. 3 promesas gloriosas en la segunda parte del versículo. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Antes de mencionar brevemente cada una de estas promesas, fíjense 2 palabras que el Señor les da a ellos con el fin de confirmar la certeza de lo que les estaba diciendo. Usa la palabra ciertamente y también la palabra sí. ¿Ven cómo Él quiere confirmarles a ellos de que lo que les decía tendría su cumplimiento ciertísimo? Primera promesa, te fortaleceré. Ya en el capítulo anterior, el Señor le había dicho a ellos, en el capítulo 40, versículo 29 en adelante, dice, Él fortalece al cansado
y acrecienta las fuerzas del débil. Israel, el Señor es el que te fortalece. Y ahora le promete, yo te fortaleceré. Yo, el que estoy contigo, yo, el que soy tu Dios, te voy a fortalecer, Israel. Pero estamos en Babilonia, te voy a fortalecer. Ahora fíjense, hermanos, que la promesa no fue lo que ellos quizás esperaban. Puede ser que la promesa que ellos más bien esperaban era esta, que no está aquí. Yo los voy a regresar a su tierra pronto. Pero eso no es lo que dice. De hecho, no fue sino hasta muchos años después de estas palabras de Isaías 41 que el Señor finalmente los llevó de regreso a su tierra. Pero en su gran amor, el Señor lo que les dice más bien es, te fortaleceré. Y con eso les está diciendo, pueblo mío, todavía te voy a mantener unos cuantos años más en aquella nación pagana. Pero durante cada uno de esos años yo te voy a fortalecer. Habrá momentos en los que sentirás tu gran debilidad. Habrá momentos en los que tu fe te faltará. Pero en medio de tu debilidad, mi poder se va a perfeccionar. Yo estaré contigo, Israel, para fortalecerte. Yo te fortaleceré. Segunda promesa, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. En caso de que ellos reaccionaran y le dijeran, Señor, pero ven acá, si tú no habrás de librarnos ahora, sino que vas a mantenernos aquí en Babilonia por varios años más, ¿cómo podremos nosotros guardar nuestros corazones del temor y de la angustia que a menudo nos sobrecoge? El Señor le dice, por eso es simple la respuesta. Yo te voy a ayudar. Israel, yo te ayudaré. Yo no solamente estaré contigo, yo no solamente estaré contigo como tu Dios, yo no solamente te voy a fortalecer en tu debilidad, yo te voy a ayudar también. Cuando venga el desaliento, cuando tus fuerzas casi decaigan. Una de las maneras en las que Dios cumplió esta promesa para con ellos, de que los ayudaría, fue proveyéndole profetas que durante esos 70 años de cautiverio le dieron la palabra del Señor. Nunca les faltó la palabra. Dios les ayudó consolando sus corazones y sosteniéndolo con muchas promesas. Pero, ¿y qué si después de ser fortalecidos y ayudados por el Señor seguían desfalleciendo? Seguían desalentándose y decayendo sus fuerzas. Viene una tercera promesa. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa expresión de la diestra de mi justicia a lo que se refiere es a su fidelidad. Su fidelidad. Cuando ellos estuvieran por desmayar, cuando el desaliento amenazara con desplomarlos, cuando su fe se tambaleara, el Señor los sostendría. Dios los sostendría con su gracia fiel para que perseveraran hasta el fin. Bien, hemos visto este texto dividiéndolo en las tres partes. Las palabras dirigidas al corazón, no temas, no te angusties. Dos declaraciones poderosas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Tres gloriosas promesas, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. ¿Qué aprendemos de todo esto antes de concluir? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros como iglesia en este día específico? Entendiendo mejor lo que el texto dice. ¿Qué nos dice Él hoy en nuestro primer domingo, en este local de una iglesia que estamos alquilando a partir de hoy? Creo que entre otras cosas el mensaje claro de este pasaje para nosotros como iglesia es el siguiente. Iglesia Bíblica Emanuel, no temas porque el Señor está contigo. Amén. Como el mismo nombre Emanuel lo dice, ¿verdad? Emanuel significa Dios con nosotros. No temas porque el Señor está contigo. No que está contigo por tú ser una iglesia especial. Está contigo porque Él es un Dios fiel. Esto depende de Él, no depende de quiénes somos indignos. Todo es por gracia. El Señor Jesucristo ha cumplido estas palabras entre nosotros desde nuestros inicios. Por eso damos testimonio de que Él ha estado con nosotros desde que éramos un grupo de hermanos sin iglesia, reunidos en el sótano de la casa de uno de nuestros hermanos en este mismo pueblo providencialmente, participando virtualmente de los cultos de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Él estaba con nosotros ahí. Durante esos meses del 2022 y cuando no teníamos planes ni de ser una iglesia, nuestro fiel pastor Jesucristo estuvo con nosotros ministrando a nuestras almas por medio de su poderosa palabra
instruyéndonos, animándonos, amonestándonos y fortaleciendo nuestras almas por medio del ministerio de aquella amada iglesia. Cuando llegó el momento de mudarnos de aquella casa, porque ya habíamos alcanzado unas 45 personas más o menos, el Señor estuvo con nosotros proveyéndonos varios salones de conferencia para reunirnos a adorar en su nombre y estudiar su palabra, y siempre fue con nosotros. El Señor estuvo con nosotros también al darnos el privilegio y la bendición de estudiar la epístola a los Colosenses completa y otros pasajes más que se llegaron a predicar, donde pudimos contemplar la supremacía de Cristo y las responsabilidades que Él nos impone como individuos y como iglesia también. El Señor también ha estado con nosotros al proveernos de un buen número de hermanos y hermanas fieles y comprometidos con la causa de Cristo, que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, con un sincero deseo de conocer más al Señor y de agradarle en sus vidas. El Señor Jesucristo también ha estado con nosotros por medio de los consejos pastorales, sabios e instrucciones bíblicas que hemos recibido y seguimos recibiendo hasta el día de hoy a lo largo de esta trayectoria que Él nos ha traído. Pues hoy, de manera especial y con gozo en nuestros corazones, digamos de gracias, Señor, porque en tu fidelidad a Isaías 41:10 hasta aquí has estado con nosotros. Y a Él damos la gloria. Y así como lo ha estado, seguiré estándolo con nosotros, para fortalecernos, para ayudarnos y para sostenernos en nuestras muchas debilidades y carencias, porque Él con su poderosa mano y fidelidad habrá de cumplir la palabra que hemos estudiado en este texto. Por lo tanto, como el mismo Señor nos ha dicho en nuestro texto, no temamos, no temamos. En segundo lugar, ahora aplicado a un modo personal a cada creyente que está aquí, hermano y hermana, no temas porque el Señor está contigo de manera individual. El Señor está contigo de manera individual. A ver, te pregunto, mi hermano, y me pregunto a mí, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Cuáles son aquellas cosas que a menudo te causan temor? ¿Hay algo en que en estas últimas semanas ha estado perturbando tu alma y llenándote de pavor? ¿Qué es lo que a menudo te despierta de noche con la boca seca, lleno de sudores, temblores y te mantiene despierta por horas? Si es así. ¿Será esa masa extraña que descubriste hace 2 o 3 semanas que todavía sigue ahí o ha seguido aumentando y te tiene preocupado y no sabes si es cáncer? ¿Será tu situación financiera precaria que se pone cada vez peor? ¿Será la tensión que hay entre tu cónyuge y tú? ¿O será que los años te siguen pasando y tu esperanza de casarte continúa disminuyendo? ¿O será que tus temores principalmente vienen cuando te pones a pensar en el futuro, te llenas de ansiedad? Bueno, el Señor te ha dicho en esta tarde y me ha dicho a mí, mi presencia poderosa y misericordiosa contigo debe bastarte para ahuyentar tus temores. Amén. Si en lo único que pones tu mirada es en tus problemas, tus circunstancias difíciles, lo imposible que ves que es alguna situación que tienes, con razón vives lleno de temores. Hoy el Señor te llama a poner tu mirada en Él, en su presencia continua contigo, en su brazo poderoso que te protege, en su misericordia con la cual se compadece de ti y en su gracia que te perdona y te sostiene. Pon tu mirada en eso. No en lo incierto, no en lo que desconoces, no en el problema, sino en aquel que te ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Mi hermano, te exhorto, alimenta tu alma con las palabras de este texto. No son las redes sociales que te van a alimentar más de lo que tú necesitas de aquí, de este texto. Dice la Escritura, el Señor lo ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor es realista, Él dice no solo de pan, porque también vivimos del pan. También vivimos de las cosas que cotidianamente necesitamos. También disfrutamos de las cosas buenas que Él nos da para que las disfrutemos. Pero esa no es la prioridad del creyente. No debe ser la prioridad. Toda palabra que sale de su boca debe ser más importante para nosotros. Reflexiona en estas palabras de este texto y tráelas a tu mente en los momentos en los que tus temores arremetan contra ti. Esa palabra no está ahí de adorno. Dios te la ha dado a ti para que te alimentes con ella.
para que tu fe se fortalezca. De modo que cuando tu corazón incrédulo te diga, ¿y dónde me voy a meter si pierdo este apartamento? Trae a tu mente la palabra del Señor que te dijo hoy: no temas porque yo estoy contigo. Pero ¿y dónde me voy a meter? Que no temas que yo estoy contigo. Yo me encargo de eso. Mi esposo se va a enfurecer conmigo cuando se dé cuenta que metí la pata otra vez en este asunto. No temas que yo estoy contigo. Te grite, te ponga mala cara, se enoja contigo, se vaya al sillón a dormir, lo que sea. Pon tu mirada en el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Han despedido unos cuantos en la empresa, ¿seré yo el próximo? No temas porque yo estoy contigo. Mi hermano, mira más allá de tus circunstancias presentes y recuérdale a tu corazón que lo que el Señor te dice en este texto no depende de las circunstancias ni depende de tus sentimientos. De hecho, ni depende de tus temores. El Señor no dejará de estar contigo si te llenas de temor tampoco, porque Él es fiel y te ama. Si tú lees este texto algún día temblando y la Biblia se te cae casi de la mano del miedo que le tienes a alguien o del miedo que le tienes a una situación difícil, el Señor no dejará de estar contigo. Eso es lo que te mostrará lo débil que tú eres y lo mucho que necesitas clamar a Él y decirle: Señor, así como tú has dicho no solamente que estás conmigo, sino has prometido fortalecerme, ayudarme y sostenerme. Hazlo, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Aun si la enfermedad que tienes te lleva al borde de la muerte, Él seguirá diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. Yo seré para ti el pastor que está contigo en el valle de la sombra de muerte. Yo estoy contigo. Ni ahí nos va a dejar el Señor. Y si la muerte nos lleva a la gloria, ahí sí es verdad que está con nosotros. Pero si aún después de escuchar estas palabras hoy, mi hermano, sigues lleno de temor, pídele a Él que te perdone. Eso sí debes hacer. Que te perdone por tu incredulidad, porque la incredulidad nuestra le dice a Dios: no. Ahí dice que tú estás conmigo, pero no. Mi incredulidad me dice que no, que tú no estás conmigo, Señor. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vas a creer a tu corazón engañoso? ¿Le vas a creer a aquel que miente desde el principio, Satanás, el padre de mentiras? ¿O le vas a creer al Dios que no miente, el que te ama con amor eterno? Pídele perdón por tu incredulidad y pídele también que fortalezca tu fe para que se agarre de este texto y no lo suelte jamás. Sí, porque recuerda que Él también te dice aquí que Él te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá. En tercer lugar, da gracias al Señor Jesucristo por su amor mostrado en la cruz. Da gracias al Señor Jesucristo por su amor mostrado en la cruz. Y tú quizás pienses: sí, muy bueno eso de dar gracias al Señor por su amor. Y claro, yo tengo que hacerlo todos los días. Pero ¿qué tiene eso que ver con el texto? Muchísimo tiene que ver. Muchísimo. Porque Dios puede estar contigo hoy y tú puedes estar con Él por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Jesús fue abandonado por el Padre en tu lugar para que Dios pudiera estar contigo y deleitarse en ti. Sí, mi hermano, para que tú pudieras decir: Dios está conmigo, como me lo dice en Isaías 41:10. El Señor Jesús tuvo que padecer los sufrimientos indecibles causados por la ardiente ira de Dios, por lo cual tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? La respuesta sería: para yo estar con este hermano, para yo estar con aquel, para yo estar con mi pueblo, para que esa pared que me dividía y no me permitía ni oír sus oraciones sea derribada. Él fue abandonado para que tú fueras recibido. Él fue abandonado para que Dios estuviera contigo hoy y por la eternidad. Cuán grande es el amor de Cristo, ¿verdad? Y eso fue parte del gozo que le animó a Él a ir a la cruz. El gozo de saber que por medio de Él y su muerte en la cruz, todos tus pecados serían perdonados y vendrías a gozar de íntima comunión con aquel que hoy está contigo. Pues no temas, mi hermano. No temas, porque el que está contigo te ama entrañablemente en Cristo. Y nadie te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Concluyo dirigiéndome a nuestros amigos que están con nosotros e hijos y familiares que no conocen a Cristo. Aquí también hay un mensaje para ti.
En su amor por pecadores como tú, Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Yo sé que no es la primera vez que tú oyes eso. Tampoco es la primera vez que oyes el versículo que te voy a leer ahora, que es el Evangelio resumido, el Evangelio en cápsula, Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio en amor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué vino Cristo? A salvar pecadores. Él vino, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo obtener y recibir esa salvación? Para todo aquel que cree en Él. Tú tienes que confiar en Él, únicamente en Él, y no en tu supuesta bondad, no en las cosas buenas que tú has hecho, no en las cosas malas que has dejado de hacer, sino solamente en Él y su obra perfecta en la cruz, y serás salvo. Pero fíjate cómo explica el beneficio eterno que recibirá aquel que confía en Él. Primero de una manera negativa y luego positiva. No se pierda, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Según el Señor Jesucristo en Juan 17, la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna no es vivir para siempre, porque el que se pierde en el infierno por siempre vivirá también. La vida eterna es una calidad de vida, no una duración de vida. Es una vida especial, es una vida de comunión eterna con Dios en los cielos, donde no hay pecado, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor. Pero fíjate lo negativo: que creas en Él para que no te pierdas. Si la vida eterna es tener a Dios, amar a Dios, deleitarse en Dios por toda la eternidad, perderse no es únicamente las llamas eternas del infierno. Perderse es estar apartado de Dios por la eternidad, que es peor todavía. Tú hoy disfrutas de la bondad y misericordia y del favor de Dios. Dios no nos da oxígeno a nosotros y a ti te lo niega. Dios no nos da comida a nosotros por conocer a Cristo y a ti te da basura. Dios en este mundo hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, dice el Señor Jesucristo. Tú estás acostumbrado a la misericordia y bondad de Dios. Si tú mueres sin Cristo, olvídate de bondad, olvídate de misericordia, olvídate de compasión, olvídate de la gracia común de Dios. Únicamente conocerás un Dios de justicia y de ira, no de amor, de gracia y misericordia. Esa gracia, ese amor, esa misericordia y bondad especial en Cristo solo se conoce aquí mientras hay esperanza. Amén. Hoy es el día de la salvación, entonces. Amén. Hay personas, quizás tú eres una, que dice: mira, yo vine hoy para complacer a fulano, pero eso de iglesia a mí no me gusta. A mí no me invitan a la iglesia, yo no quiero saber esas cosas de Dios, yo no quiero saber. Si tú mueres sin Cristo, Él te va a dar tu petición. Pero qué horrenda petición es esa. Y eternamente horrenda el que se te conceda ese deseo. Ven a Cristo hoy, que todavía hay esperanza. Ven a Él, y Él dice que no echará fuera el que viene a Él. Y concluyo leyéndote un mensaje que Dios le envió a través de Jeremías a los judíos que estaban en Babilonia. Oigan: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ese pasaje que tú has oído muchas veces, quizás, fue a los judíos en Babilonia que el Señor se lo mandó a decir. Israel, tú ahí humillado, reconociendo que eres un idólatra y por eso estás bajo ese juicio. Yo soy un Dios de misericordia que perdona al pecador arrepentido. Búscame y búscame de corazón y me hallarás. Mi amigo, búscale a Él de corazón. No lo busques para que Él te resuelva un problema. No lo busques como un medicamento. No lo busques como una terapia psicológica. Búscalo como el Salvador que desesperadamente necesitas hoy. Y en Él hallarás salvación, perdón y misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traerla, porque la necesitamos. Nuestros corazones muchas veces se llenan de temor y de angustia. Señor, que al recordar que tú estás con nosotros, eso ahuyente nuestros temores. Pero aumenta nuestra fe, Señor, para realmente poder apropiarnos de estas palabras, creerlas de corazón y permanecer firmes en ellas. Aunque vengan los vientos y los terremotos, de las aflicciones, de las pruebas difíciles, nos mantengamos firmes sabiendo que tú estás con nosotros. Oh Señor, ven a estar en misericordia y gracia con aquellos que aún no te conocen ni están contigo porque no han querido.
porque viven escondiéndose de ti como Adán y Eva al principio. Te rogamos que te acerques a ellos como te acercaste en gracia y misericordia a Adán y Eva y les preguntaste, ¿dónde estás? Que hoy ellos respondan a ese llamado tuyo y vengan a Cristo arrepentidos y confiando en Él para salvación. Escúchanos y gracias te damos por la bendición de estar aquí en este lugar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.